Empezamos este quinto episodio de nuestro podcast, el podcast de los nerdos y las nerdas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar hoy de lo que fue la historia de la creación del Estado de Israel. Vamos a empezar a hablar un poco también de la historia de una serie de palabras que son súper complejas. Sionismo, por un lado, judaísmo, por otro lado. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre ambos. Y nuestros invitados, las personas que están aquí con nosotras, nos van a explicar un poco precisamente cuáles son esas diferencias teóricas, políticas, históricas. Quisiera empezar por darles la voz a ustedes, Tomás y nuestra compañera que ha pedido que no mencionemos su nombre, y que nos cuenten un poco también de la organización, ¿no? De qué es lo que hacen, cuál es su postura, cómo vienen ayudando a Palestina en el marco de lo que está ocurriendo. A ver, en principio, Judías por Palestina es una organización que surgió hace unos años con una avanzada anterior sobre el territorio de Gaza en 2021. Pero bueno, a partir de lo que fue el comienzo de este proceso que nosotros caracterizamos muy tempranamente como un genocidio, que se está produciendo desde octubre de 2023, la agrupación creció mucho y se acercaron muchos compañeros y muchas compañeras de la colectividad judía argentina a participar de Judías por Palestina. Y bueno, la verdad que hemos tenido en estos 2 años hemos tenido una agenda muy activa, muy cargada, con muchas iniciativas, con muchas reuniones, muchas coordinaciones, muchas movilizaciones, y bueno, estamos muy en actividad. Y más o menos recientemente nos incorporamos a una red que nos preexiste, que es Global Jews for Palestine, que es una red de organizaciones judías antisionistas que están en unos 25 países. Y bueno, dentro de esos hay agrupaciones de distintas características, digamos, pero entre ellas está Jewish Voice for Peace, que es una organización muy grande de Estados Unidos. La organización canadiense también es muy grande. Y bueno, después hay otras organizaciones de distintas características, ¿no? En nuestro caso, somos una agrupación en general de origen laico, digamos, cuando nuestros integrantes, pero bueno, es más variado dentro de Global Jews, incluye también organizaciones más ligadas, digamos, al sector más religioso de la comunidad. Bueno, un poco para explicarle a los nerdos y las nerdas qué significa ser antisionista. Bien, bueno, a ver, lo primero sí, por ahí, para quien no esté tan metido en el asunto, el sionismo es una ideología, una orientación política, digamos, que de hecho es muy joven dentro de lo que es la historia del pueblo judío. Tiene un poco más de 100 años, digamos, unos 150 años más o menos. Sí, yo creo que, perdón, Tommy, que te interrumpa, Sí. que me parece muy bien, más que empezar por decir que es ser antisionista, empezar por definir y historizar un poco el sionismo, y en ese sentido, aportando a lo que dice Tomás, tener en cuenta que nace con la oleada de los nacionalismos europeos y en el contexto de la repartija colonial que hacen las potencias europeas del norte de África y Medio Oriente, ¿no? Eso nace hacia mediados, fines del siglo XIX, en el medio de esa oleada. Para pensarlo más como, si se quiere, como una corriente político-ideológica europea ligada a la historia de las ideas y de las representaciones políticas y de también los movimientos imperiales de Occidente. Se fue, pero yo ahí aprovecho mientras la compañera se conecta para preguntar, dentro del origen del sionismo, yo tengo entendido que el tipo de violencia que estaban viviendo las comunidades europeas, en particular en Europa del Este, en Rusia, con los pogromos y demás, fue algo que motivó el surgimiento del sionismo. Tú mencionas de la expansión imperialista que está ocurriendo y la repartición en África y en Oriente Medio, sino también esta ola de violencia que se venía viviendo, y no solamente en el siglo XIX, a pesar de que en esa época sí se venía acentuando, pero desde el siglo XIII.
¿Hasta qué punto eso influyó en la consolidación del movimiento y en el surgimiento de la ideología? ¿Y hasta qué punto tenía más que ver con una mirada nacionalista, imperialista, muy relacionada como con la ideología de la época en Europa? Exacto, quería decir eso, quería decir que también efectivamente el antisemitismo o el resurgimiento del antisemitismo es importante, pero que la solución se dé por este lado es lo novedoso y es lo que responde más a lo que está pasando en este momento en Europa en relación a las ideologías nacionalistas. Y además lo que quería señalar al principio cuando perdí la conexión es que es una ideología que es ajena a todo el sector, a toda la población judía que vive en países no europeos, en Oriente Medio, en el norte de África, en Asia Menor, porque efectivamente no es ni una ideología que sea prevalente en ese medio, en ese momento, ni tampoco hay una situación de urgencia, digamos, o de resurgimiento del antisemitismo ya con motivos más nacionales y bueno, y después rápidamente raciales que hay en ese momento. No se vive eso en los países musulmanes, por ejemplo. Es decir, en el momento en el que surge, para aclararle un poco a la audiencia, las comunidades judías en otras regiones diferentes de Europa no están viviendo procesos similares de persecución y violencia. Ni están viviendo procesos similares de persecución y violencia, ni están sumergidas en un ambiente de creación de los estados nacionales y de surgimiento de los nacionalismos, que en todo caso vendrá después con las luchas anticoloniales, etc. No, ahí ya no quiero meter la pata porque no soy experta en eso. Y además quiero señalar otra cosa, no solo que los países, los judíos que viven fuera de Europa son completamente ajenos a este fenómeno, sino que además la mayoría de los judíos europeos lo consideran como una extrañeza, o porque siguen una vida religiosa para la cual el proyecto sionista es casi anatema, porque entienden que el retorno a la tierra prometida tiene que ver con la historia teológica y con la redención del pueblo y no con un movimiento político nacional. Otras porciones importantes de la judería europea en ese momento tributan a distintas vertientes del socialismo y otras tributan a la integración, apuestan por la integración en sus sociedades. Uno lee literatura de la época, por ejemplo, los sionistas eran unos bichos medio raros si no lee, no sé, por ejemplo, la literatura de Wajewi Singer, que es un escritor judío polaco que escribía en yiddish, y él ahí, bueno, son unos personajes medio extravagantes, estos que se quieren que son bichos de ciudad, criados en los barrios judíos de ciudades grandes y cosmopolitas, como podían ser las capitales de Europa del Este en ese momento, y que se quieren ir a ser pioneros agrícolas al fin del mundo, ¿no? Pensando en una redención, un hombre nuevo, todo eso. Y que sí también está presente en la ideología sionista. Comparto todo lo que decía la compañera y digamos, estos aspectos que tienen que ver justamente con que el sionismo surge un poco en choque con las ideologías que primaban dentro de la colectividad judía cuando surge el sionismo, digamos, a finales del siglo XIX, y además el surgimiento mismo del sionismo y sobre todo en Herzl, que es el personaje como el teórico principal, digamos, de la corriente, surge como una especie de reacción de alguna manera sí, es una respuesta conservadora al fracaso del liberalismo, digamos. Es decir, es cuando, un poco si uno lee, hay un libro muy interesante de Karl Jorge que se llama Bien a fin de siglo, que hace un perfil, un poco el origen de la teoría sionista en Herzl, y un poco lo que muestra es, bueno, ante el fracaso del liberalismo, para poder garantizar digamos, para poder evitar el antisemitismo y demás, Herzl crea algo que él mismo reconoce que tiene aspectos mitológicos, que tiene aspectos casi parecen los que él no cree, digamos, ¿no? Él viene de una tradición liberal y dice, bueno, ok, esto no lo podemos solucionar, lo que tenemos que hacer es volver un planteo de reyes, figuras religiosas, mitológicas y demás. Entonces aparece ya muy de entrada al sionismo como una especie de reacción conservadora, una respuesta conservadora. Y por eso también es una ideología que cuesta que prime en colectividades que
que en muchos casos están luchando por la integración dentro de la ciudad, y bueno, como decía la compañera, también que con una gran pregnancia de ideologías socialistas y demás. En Rusia, por ejemplo, una de las grandes corrientes de izquierda, digamos, de esa época es el Bund, que es una organización judía. Es decir, que aparece muy en reacción a eso, y eso lo tienen muy claro los sionistas y lo tienen muy claro los imperialismos que empiezan a apoyar el proyecto sionista. Es decir, si uno va cuando empieza a expandirse el proyecto sionista con la Primera Guerra Mundial, y sobre todo con el fin de la Primera Guerra Mundial, el planteo que uno ve en Churchill y en otros grandes entusiastas del sionismo es: apoyemos al sionismo porque queremos bloquear el avance de las ideologías de izquierda dentro del movimiento judío. Eso es muy explícito, están los discursos, están los textos, digo. Entonces aparece, en varios aspectos aparece como una ideología de tipo reaccionaria, conservadora, digamos. Quisiera agregar otra cosa más, perdón, que es que muy tempranamente también en los textos y en las prácticas sionistas aparece mucho desprecio por la judería europea tal cual era en ese momento, y eso sigue existiendo cuando se crea el Estado de Israel, que quiere borrar esa identidad, y por ejemplo desprecian a los que siguen hablando yiddish, maltratan mucho a los sobrevivientes del Holocausto cuando llegan. Y lo llamativo, y que de alguna manera creo que persiste hasta nuestros días como acusación hacia el antisemitismo, pero como una fijación, es que el desprecio de la judería europea en los primeros sionistas asume muchos de los tropos antisemitas. El judío como esta persona que no está ligada a la tierra y por eso tiene menor valor, o es más débil, como un debilucho, como una población urbana que no tiene, no sé, expansión ni contacto con la corporalidad. Mientras, por otro lado, hay un movimiento obrero judío en ese momento. Es un poco paradójico, ¿no? Porque hay un montón de población judía que está haciendo trabajo manual y que está produciendo reivindicaciones desde ese lugar. Pero en la literatura y en las prácticas del sionismo desde el principio aparece mucho desprecio por el judío europeo, y el judío europeo lo pintan un poco como lo pinta la caricatura antisemita. Mira, qué interesante, y creo que es una historia poco conocida. Yo quiero mencionar un poco para los nerdos y las nerdas, que no tenemos ni papa de idea de esta historia, quién era Herzl. Theodor Herzl, austrohúngaro, periodista, inicialmente dentro, como lo decía Tomás, arraigado en una teoría política más de tendencia liberal, y ante la escala de violencia, precisamente de las comunidades judías en la región y ante el fracaso del liberalismo para finalmente poder acabar con el antisemitismo en la región, termina fundando el sionismo como tal. Es el que dirige el primer congreso sionista, que fíjense en qué año surge, porque eso también es muy importante. Bien lo mencionaba la compañera, el sionismo es un fenómeno bastante moderno, 1897. ¿Sí? Estamos hablando de finales del siglo XIX, entonces, por supuesto que se nutre también de la ideología de ultraderecha nacionalista, que también está cogiendo cada vez mayor arraigo en ese momento en Europa. No solamente, digamos, nace como de un asunto judío, ¿no? Hay que entender que está permeado por esa otra rama ideológica. Me parece también importante, y ustedes ya se adelantaron un poco en esta historia y empezaron a hablar de Inglaterra. Me parece importante que nos detengamos ahí para los oyentes y les contemos un poco por qué Inglaterra instrumentaliza el sionismo y qué papel juegan figuras como Weizmann, ¿no? Este señor Chaim Weizmann, no sé si lo estoy pronunciando bien, que termina siendo pues, ¿no? muy vinculado al proyecto de lograr este respaldo internacional, pero en particular inglés, del proyecto sionista. Hablemos un poco de eso y expliquémosle a los nerdos y las nerdas cómo empieza ese proceso, por qué el interés de Inglaterra, no solamente, ya lo mencionó la compañera, de limitar la ideología de izquierda dentro de las comunidades judías, sino también cuál era el interés en particular en la región, cuál era el interés de tener, porque como yo lo veo
y ustedes me corregirán, yo lo veo también como un interés imperialista, ¿no? Tener una pata occidental en la región, en Palestina, unos aliados, pero así, mejor dicho, para toda la vida, así garantizar también el acceso al canal de Suez y garantizar la importancia, digamos, el control territorial sobre un espacio que tiene una importancia geopolítica fundamental para Inglaterra. Entonces, si podemos también profundizar un poco en eso y si hay algo que quieran comentar, sería genial. Es claro que el proyecto sionista de entrada, tanto para los sionistas como para quienes lo apoyan, es un proyecto ligado a los intereses del imperialismo en Medio Oriente. Cuando se termina, digamos, con la Primera Guerra Mundial, que termina siendo, digamos, poniendo los últimos clavos en el ataúd del Imperio Otomano, hay una serie de pactos, digamos, ahí hay un pacto muy importante entre el Reino Unido y Francia, que es el pacto de Sykes-Picot, digamos, en donde básicamente se reparten un poco el Medio Oriente, y ahí se consagra un poco el control de Inglaterra sobre Palestina y sobre otras regiones, sobre otras partes de la región. Y un año después de eso es en 1916, en 1917, se firma esta declaración de Balfour, que es un poco a la que me refería, con este planteo de, bueno, vayamos, motoricemos que los judíos vayan para Palestina, y ahí es donde empieza a multiplicarse, digamos, la población judía en la región, que en realidad era muy minoritaria, pero entre el 1922 y 1940 pasa de ser de 80.000 personas a ser 470.000 personas, ¿no? O sea, pasa a tener un peso muy importante de la población judía. Y hay un interés muy grande por parte de los ingleses, digamos, de poder tener ahí un control geopolítico. Incluso hay muchos recursos en juego que después, a medida que vayan pasando los años, van a ser más importantes todavía, digo, en términos del petróleo y demás. Y bueno, eso tiene toda una historia en el sentido de que hay una resistencia muy fuerte por parte de los palestinos ya desde ese momento a esta avanzada de los británicos, ¿sí? Entonces, un poco también para mostrar, nosotros insistimos mucho sobre esto y por ahí volvemos sobre el tema cuando hablemos más de la actualidad, pero es que si hay algo que caracteriza a los palestinos en su historia es su capacidad de resistencia. O sea, es impresionante. Y algo que yo aprendí, que me quedó muy grabado de una entrevista que le hicimos hace muchos años a un cineasta argentino que estuvo en Palestina, me decía, Palestina existe porque resiste. Si no hubiese resistido, no estaríamos hablando de ningún problema palestino ni nada, porque hace 100 años que le están tirando con de todo. Pero bueno, sí, ya los ingleses arrancan tempranamente a avanzar sobre esto. Y después, bueno, un poco se empieza a cambiar un poco el panorama porque hay una disputa también entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Ahí, digamos, cuando finalmente digamos, bueno, sucede todo lo que es el holocausto nazi, y después de eso, bueno, apoyándose en eso, es que el proyecto sionista dice, bueno, vamos a hacer un Estado acá, ¿no? Es un planteo que ya venían desarrollando, pero que ahora consigue un apoyo a las Naciones Unidas, porque además, lógicamente, todos los estados se querían lavar las manos, ¿no? Las complicidades que hay con el genocidio nazi por parte de los estados imperialistas son enormes, de punta a punta. No queda nadie bien parado, digamos, si uno empieza a mirar en profundidad. Entonces, bueno, las Naciones Unidas un poco también, como una forma de un poco de lavarse la cara del genocidio nazi, y por el otro lado, de permitirle a Estados Unidos tener un avance, es que habilitan la Fundación del Estado de Israel. Es decir, la Fundación del Estado de Israel se produce también en un giro digamos, un giro de Inglaterra hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, hay una disputa ahí geopolítica y es Estados Unidos el que presiona por tener ese control de la Fundación del Estado de Israel. Es ahí cuando se produce, digamos, en el 48 la Fundación del Estado de Israel y bueno, con las consecuencias que tiene, por ahí puede comentar la compañera. Me parece muy importante aclarar algunos temas de lo que has mencionado para los nerdos y las nerdas. Perdón, que es que así, aquí hacemos pedagogía, entonces todo toca masticadito. Ya mencionaste, aclaremos algunos puntos. Uno, el sionismo es un proyecto que surge antes del Holocausto, ¿sí? Porque entonces mucho se dice, y como no sabemos, que surge a raíz del Holocausto, no es previo. Pero el Holocausto, por supuesto, le da una justificación, ¿no? Que creo que sí que está
perpetuada en Hollywood y muchos recursos también culturales. De alguna manera la justificación la tiene, ¿no? Surge como una respuesta a lo que en ese momento se llama en Europa el problema judío, que en verdad no es el problema judío, sino el problema del antisemitismo en todo caso. Pero por supuesto con el exterminio nazi eso adquiere una dimensión, esto que señalaba el compañero recién, bueno, mucho más ineludible y de alguna manera le da una justificación también a esta movida geopolítica, ¿no? Pero sí, efectivamente surge como decíamos, en la oleada de los nacionalismos europeos, pero la justificación esta de ser una respuesta nacional al antisemitismo ya la tenía desde el origen, ¿no? Y otra cosa que quiero señalar es que no solo le da la justificación, sino que además ya empieza a operar sobre un tejido social completamente destrozado por el propio exterminio nazi. Esta judería europea que veía y que era muy numerosa por un lado, y que veía a los sionistas como unos bichos medio extraños, y que tenía otro tipo de soluciones a esto que se llamaba el problema judío, queda completamente diezmada. Y entre tanto, las organizaciones sionistas sí se han fortalecido y han aparecido como una respuesta más importante. Sí, en este capítulo vale mencionar que hay confluencias, conversaciones con los regímenes fascistas por parte de los líderes sionistas. Porque, ¿qué sucede? Hay una confluencia de intereses entre un planteo de decir saquemos a los judíos de Europa y los intereses que tenían los regímenes fascistas, que se querían sacar a los judíos de Europa. Entonces, no es casualidad que de hecho uno ve que hay conversaciones, que hay diálogos, que hay intercambios y demás. Nosotros hemos publicado materiales sobre esto con los regímenes fascistas. Hay una confluencia de intereses, ¿no? Entonces, cuando el sionismo aparece como el gran enemigo, digamos, la gran respuesta al que es el discurso fundacional un poco de Israel, ¿no? Bueno, estamos fundando Israel con toda esta épica que trae, que de hecho, como vos decías, aparece mucho en Hollywood, esta película que trabaja Kirk Douglas, ahora no me acuerdo el nombre, pero que lo cuenta esto como una gran épica, ¿no? La fundación del Estado de Israel, y que aparece el sionismo presentándose como eso. En realidad también hay que decir que había una confluencia con los regímenes fascistas. Entonces, eso por un lado. Y después nada, que bueno, cuando surge, ya es sabido por parte del sionismo, a nadie se le escapa. Hoy día escuchamos mucho que no existía una cosa tal como Palestina, eso lo hemos escuchado, y B, que esto era una tierra sin pueblo, ¿no? Ese es el mito del sionismo, es que llega a un lugar una especie de, lo que nosotros en Argentina tenemos un paralelo muy sensible, que es lo que llama la conquista del desierto, ¿no? El desplazamiento de las poblaciones nativas y el asesinato y el exterminio y demás. Bueno, los discursos nacionales alrededor de eso son muy parecidos a los que nosotros conocemos acá en la Argentina, y supongo que en otros países latinoamericanos tienen historias similares, ¿no? Pero entonces el sionismo llega. Ahora, los sionistas tenían clarísimo que había gente ahí y que eso iba a ser un problema. A nadie se le escapaba, están todos los textos de ellos. Dice, che, estemos atentos porque esto no se va a hacer de manera pacífica. Si vos querés desplazar, querés ir sino fundar un estado en un lugar donde ya hay gente viviendo, no lo vamos a hacer por la vía pacífica. Eso lo tenían claro de entrada. Y por eso, previo a la fundación del Estado de Israel, hay toda una serie de organizaciones terroristas, ¿sí? Judías, que se dedican, digamos, a atacar a la colectividad palestina y a sembrar el terror. Lo tienen claro de entrada. El Irgun y otras organizaciones, que de hecho sus líderes van a ser después los primeros líderes políticos del Estado de Israel. Entonces, digo porque ahora pasa el tiempo y se empieza a decir cualquier cosa, pero ellos tenían clarísimo que ahí estaban los palestinos, que ahí había una cosa que se llamaba Palestina, más allá de que no fuese un Estado-nación, digo, era conocido que había un pueblo que vivía en ese lugar, y que si ellos querían coparlo, iban a tener que hacerlo por la fuerza, que no iba a ser de manera pacífica.
además de que trasladan un problema que, como decía la compañera, es netamente europeo, porque el problema del antisemitismo es netamente europeo, bien que se replica en otras partes acá en Argentina hemos tenido pogroms y demás, pero es un problema que no estaba en Medio Oriente, y lo trasladan a Medio Oriente. Es como decir, bueno, la solución la hacemos acá afuera, digamos. Cuando deberían haber sido los propios estados europeos los que respondan ante la barbarie que ellos mismos generaron. De hecho, la gran excepción es la Revolución Rusa. Con la Revolución Rusa se reduce drásticamente el antisemitismo, porque hay una política activa del Estado de reducir eso, por lo menos durante las primeras décadas, hasta después, bueno, avanza el estalinismo, otra historia, pero digo, eso, si uno quiere mirar las comparaciones, digamos, vale. O sea, que los estados un poco se están de vuelta, se lavan las manos de su responsabilidad en todo esto. Ahí tengo en todo caso, Tomás, una duda, y es, tengo entendido que sí había habido casos de desplazamiento forzado en algunas regiones del Medio Oriente, y sí había habido casos de violencia. ¿En qué época? Desde principios del siglo XX en particular. Lo digo porque una amiga mía, la familia de ella es de Siria, y terminaron viviendo en Israel porque fueron desplazados de manera forzada. No sé si hubo casos, si fue algo generalizado, si no fue generalizado, o podemos en el segundo episodio que ojalá grabemos sobre este tema profundizar un poco más. Pero tengo entendido en todo caso que tampoco era una convivencia siempre pacífica con las personas judías. En general, la posición social y las condiciones de vida de los judíos en los países musulmanes fueron históricamente incomparablemente mejores a las que hubo en la Europa cristiana y en el nuevo mundo cristianizado, digamos, ya después. Quiero decir, no había esa carga de antijudaísmo tan fuerte. No sé, esta historia que vos contás puntualmente me interesaría porque pienso si esto habrá sido así producto de alguna cosa más endógena o si no fue, porque bueno, así como el imperialismo inglés se sirve de este nuevo nacionalismo judío que es el sionismo para generar divisiones y control territorial y desplazar a poblaciones originarias, etcétera. Recordemos que en esta repartija del mundo que se hacen, por ejemplo, asusan divisiones que no eran tan importantes entre cristianos y musulmanes, entre distintas sectas musulmanas, que existían esas divisiones sociales, digamos, pero que de alguna manera se profundizan con la política imperial para sustentar divisiones territoriales, etcétera, ¿no? Pienso entre Líbano y Siria, que son poblaciones muy, muy parejas, pero que de alguna manera se reparte una y queda como el lugar de mayoría cristiana y el otro como el lugar de mayoría musulmana, y eso es una política que tiene más que ver con la política imperial europea. Tiene mucho sentido, hay que profundizar y podemos tener un segundo episodio para revisar este tema, lo que mencionas, en particular, nerdos y nerdas, porque el Islam, a diferencia del cristianismo, siempre planteó el respeto a las religiones del libro. Entonces, claro, el mundo oriental, islámico, medio oriental, africano, islámico, mucho más tolerante, ¿no? Contrario a la idea que tenemos en la actualidad de los procesos de radicalización en épocas anteriores del colonialismo europeo, fue un mundo mucho más tolerante. Absolutamente, sobre todo durante toda la Edad Media, Sí, mientras que en el mundo cristiano, en la Europa cristiana, hubo muchos casos de exterminio masivo de personas judías, ¿no? Hablemos un poco de las aliyás. Perdón, antes de eso, quería, a lo que dijo el compañero, quería otra cosa, por ahí no es tan histórica, es más cultural, pero en esta negación de que hubiera habido gente en ese territorio vacío, que era Israel y que en verdad era Palestina, también se produce algo muy contradictorio, y creo que es algo que está de alguna manera también en la cultura israelí hasta el día de hoy, que es que por un lado niegan que haya gente, niegan que haya historia, niegan que haya desarrollo económico, que haya desarrollo cultural, pero al mismo tiempo tienen que apropiarse de todo eso, incluso para darle un contenido a esta nueva y joven nación, que no tiene ningún contenido histórico real más que la mitología bíblica, digamos.
Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, niegan que haya habido Palestina y que haya habido desarrollo y que haya habido contacto con el resto del mundo, pero toman como símbolo del Estado de Israel durante posiblemente las primeras 4 décadas de su existencia o 5, la naranja. ¿Y por qué era tan importante la naranja? Porque era la principal fuente de divisas de la sociedad palestina durante el Imperio Otomano y después británico. De hecho, la naranja y siguen, de hecho, en hebreo, la palabra para el puerto es yafo, y sin embargo, las naranjas, los cítricos, se siguen exportando con el nombre árabe, transcrito, ¿no? Transliterado, pero quiero decir, tienen esta tensión, ¿no? Entre negar que hubiera habido gente, negar que hubiera habido historia, negar que hubiera habido desarrollo económico, negar que hubiera habido cultura y tener que apropiarse de eso, porque si no, no hay nada ni desde lo económico ni desde lo cultural, ¿no? De la misma manera, cuando he ido allá, uno por ahí visita lugares muy, muy bonitos, que son como pueblos de artistas, poetas, pintores, toda una cosa muy bohemia, y en verdad son aldeas palestinas que fueron evacuadas y quedan como lugares pintorescos, lo que son las señas de la historia de otro pueblo que al mismo tiempo estás negando que estuviera ahí. Lo mismo con la comida israelí es mayormente comida palestina escrita en hebreo, con algún agregado, pero si nos ponemos a pensar, o sea, esto, al mismo tiempo que estás negando la existencia de lo otro, lo estás apropiando porque no tenés otra ancla identitaria. Es un poco, quizás un poco vaga la digresión, pero... No, me parece muy importante y me da paso un poco para preguntarles, y ya para ir cerrando, pues va a tocar volver a reunirnos si quieren. ¿Quiénes se opusieron? Yo tengo dos figuras en mi cabeza, Judith Butler, pero es más actual, y Hannah Arendt en su momento cuando escribió La banalidad del mal. Primero, me gusta lo que mencionó Tomás, de que todo el mundo está tratando de lavarse las manos, echarle solo la culpa a Alemania, los países europeos diciendo que no tuvieron nada que ver con el Holocausto, y ahí Hannah Arendt demuestra de manera muy precisa que todos los países europeos, casi la gran mayoría, con algunas excepciones, participaron en el Holocausto y en la deportación masiva de personas judías a los campos de concentración nazis, y se opone un poco a estos juicios, bueno, en fin, es un ensayo que les recomiendo muchísimo leer, pero ella también ahí está sentando una posición de crítica hasta cierto punto frente a la conformación del Estado de Israel, y por otro lado está Butler, que desarrolla toda esta teorización en torno a la diáspora, y la diáspora como una posibilidad de identidad, la diáspora como un lugar de entender el judaísmo, no desde la consolidación de un Estado nacional que niegue la identidad del otro, que niegue la posibilidad del otro, sino de algo que no tiene por qué tener en el suelo o en su núcleo la conformación de un Estado. Si ustedes nos pudieran contar otras personas de la comunidad que hayan sido críticas de la conformación del Estado de Israel, que hayan planteado otras posibilidades, pues sería magnífico. Tanto en el caso de Freud como de Einstein, uno ve críticas muy fuertes sobre... Incluso en el caso de Einstein yo creo que él tuvo como cierta expectativa en un momento y después ya se da cuenta que el proyecto es un proyecto de características coloniales, violentas y demás, pero también aparece en Freud muy claramente la crítica al planteo sionista. Bueno, ni que hablar digamos, de los dirigentes socialistas judíos, eso... las críticas son muy radicales, muy fuertes. También dentro de, ¿cómo se llama?, de Latinoamérica hay referentes muy importantes. El caso de Mariátegui, por ejemplo, que ya tempranamente, estoy hablando mucho antes de la fundación del Estado de Israel, son críticos muy, muy agudos del sionismo. Justamente como planteo que busca llevar una tendencia conservadora y además, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, cuando nosotros decimos esto que vos decías de Butler en relación a si hay necesidad de un Estado o no, un Estado existe en general para garantizar la riqueza de uno por sobre la pobreza de otro. Los Estados no son entes neutrales que actúan libremente, digamos, cuando uno se propone orientar
a todo un pueblo hacia la idea de tengamos un Estado, como si en ese Estado todos fuesen a convivir en las mismas condiciones, eso no pasa en ningún Estado del mundo, para eso existen los Estados, para garantizar cierta dosis de desigualdad que sin embargo permita que no se vaya de madre la cosa, pero digo porque hay otro tipo de planteos que no tienen que ver con la existencia ni de la colectividad judía ni de otras colectividades con la necesidad de tener un Estado, digamos, ¿no? Un Estado con lo que eso implica, el monopolio de la violencia y demás. Pero bueno, han habido muchos referentes, ni que hablar ahora. Bueno, un historiador muy importante de Estados Unidos, que es Howard Zinn, que escribió la otra historia de Estados Unidos y demás, también fue un crítico muy, muy grande. Hoy mismo, hace pocos días, Noam Chomsky dijo que él considera que no debería existir Israel como tal, ¿no? Que también es un planteo que nosotros hacemos y nos dicen, ¿qué estás queriendo decir? Como si fuese un planteo contra la población judía que vive ahí. No, nosotros decimos Israel como Estado, como se ha constituido históricamente, no tiene por qué existir. Nosotros planteamos una Palestina única, laica, entonces y la posibilidad de que coexistan en paz sobre la base del derecho al retorno de los palestinos, que eso es lo primero, porque después vienen las soluciones intermedias, entre comillas, ¿no? Entonces dice, bueno, ya llegamos más o menos hasta acá, tengamos los dos estados, bueno, estoy abriendo todos temas que por ahí merecerían una extensión más larga, pero digo, planteos del tipo, bueno, la situación está como está, no. Primero que no, en el sentido de que no corresponde, digamos, no es justo, pero además no porque ha sido un fracaso esos planteos, porque si algo demuestra la historia de Israel y si algo demuestra lo que estamos viendo ahora con el genocidio en Gaza, es que está en la propia naturaleza del Estado el avance colonial sobre los palestinos y también sobre otros territorios, ¿no? Porque también han avanzado en su momento sobre Siria, Egipto, Jordania, Irak, digo. Preguntaste quién se opuso, pensé en otra cosa, digamos, que por ahí políticamente no nos parece tan relevante, y desde ya con los que tendríamos muchísimas diferencias, porque son sectores en general muy, muy conservadores en lo social, en lo político, pero bueno, la gran mayoría de los judíos ortodoxos o religiosos se opusieron por la razón que yo dije antes. Algunos siguen siendo muy activos, en otros han cambiado estas posiciones, pero a lo que voy es que me parece también una pregunta interesante pensar quién o cómo llegó a apoyar o a identificar tan fuerte el judaísmo con el sionismo, porque yo sigo mucho ahí un autor israelí que se llamaba Akiva Or, y lo que él plantea es que cuando la identidad judía pierde elementos positivos en los cuales anclarse, en los cuales identificarse, y que tenían que ver con la religiosidad, producto de la secularización social, y que además en la mayoría de los países que llamamos occidentales, digamos, los judíos se integran sin mayores problemas a la sociedad, puede haber algo de antisemitismo residual, pero mayormente se accede a las universidades, a la propiedad, a las alianzas sociales, etc. Hay un sector para el cual la identificación con ese Estado termina funcionando como un reemplazo identitario de esa identidad que antes se daba naturalmente, porque la vida cotidiana de un judío religioso es distinta de la de quien no lo es, digamos. Y entonces me parece interesante pensar eso, cómo se llega a este consenso y a esta identificación tan fuerte de ser judío con apoyar o sentir una conexión emocional o lo que sea con una política de un Estado colonial. Sí, incluso nosotros hace poco hicimos una conversación con un director de un documental muy interesante que es Israelis, que cuenta la experiencia del movimiento judío antisionista en Estados Unidos, la experiencia de ahora, la más reciente, que es muy masivo, y una de las cosas que dice es que justamente el sionismo aparece como una especie de religión laica. Israel empieza a ocupar el lugar que dejó de ocupar la religión en todo un sector laico, ¿no? Y tiene por eso se llama israelismo también, ¿no? Como la idea pasa a ser más importante el Estado de Israel en determinados medios más conservadores, digamos, pasa más importante el Estado de Israel
que la propia identidad judía, la propia historia judía y demás, y las tradiciones propias, ¿no? Que también las hay laicas. Digo, yo tengo una familia de muchas generaciones de laicismo y sin embargo mi bisabuelo hablaba yiddish, se juntaba a charlar en yiddish, o sea, había teatro, había arte, literatura. Todavía acá tenemos hay una enorme cantidad de literatura en yiddish que no está traducida a ningún otro idioma, ¿no? Que está ahí como esperando ser traducida, pero digo, una tradición enorme de judaísmo, incluso ya de judaísmo laico, ya estoy hablando de hace 100 años y más. Pues, Tomás y compañera, hemos llegado al final de nuestro episodio. Yo creo que esta conversación, si ustedes están de acuerdo, sería muy genial continuarla, porque todavía quedan muchos elementos que analizar, ¿no? La resistencia palestina, cómo, cuándo surgen estas facciones de resistencia. Aquí lo mencionamos por encima, pero sería interesante profundizar. Movimientos también que se van consolidando en contra del sionismo a través del tiempo. Bueno, hay muchas cosas que explorar y la invitación sería a tener una segunda conversación, pero para no alargarles tanto, no quitarles tanto tiempo y porque sé que los nerdos y las nerdas tienen capacidad de escucha limitada, vamos cerrando este episodio. Agradecerles su tiempo, creo que fue absolutamente magnífico todas las reflexiones y todos los planteamientos que hicieron y nada, pues nos vemos entonces en la próxima ocasión para seguir con esta conversación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes, gracias. Nerdos y nerdas, recuerden que nuestro trabajo es 100% voluntario. Si les gustaría apoyarnos, pueden convertirse en un superdonante. En todas nuestras redes sociales como @nerdsdelahistoria podrá encontrar toda la información que necesite o escríbanos por interno y le contamos cómo puede hacerlo. Si le gustó este episodio del podcast de los nerdos y las nerdas, recuerde que nos puede ayudar mucho si dona. En nuestras redes sociales también puede encontrar toda la información para que sigamos haciendo este tipo de contenidos. Nos vemos en el próximo episodio.